Durante mucho tiempo creí que manifestar era cuestión de esfuerzo, que si pensaba lo suficiente, repetía las frases correctas y me enfocaba lo más posible, el universo me escucharía. Pero estaba equivocado. La manifestación verdadera no ocurre por repetición mental, sino por conexión vibratoria con lo divino. Y esa conexión no se construye con fuerza, se activa con presencia. Lo que descubrí fue chocante al principio. No necesitas hacer más, necesitas ser distinto, porque el campo cuántico no responde a tus palabras, responde a tu frecuencia. Y esa frecuencia no se eleva desde la mente que quiere controlar, sino desde el alma que se entrega. Es ahí donde comienza el camino metafísico, un camino que no se camina con los pies, sino con la conciencia. Todo lo que deseas ya existe en un nivel invisible. No se trata de crearlo desde cero, sino de permitir que llegue a ti. Pero para eso necesitas dejar de ser quien has sido. Porque mientras sostengas los pensamientos, emociones y hábitos del pasado, seguirás recreando el mismo futuro de siempre. El salto cuántico solo ocurre cuando la identidad se disuelve y aparece el verdadero ser. Y lo más sorprendente es que no es difícil. No tienes que luchar, ni sacrificarte, ni esperar años. Cuando cambias tu estado interno, el campo externo cambia contigo. Cuando dejas de actuar desde el miedo y empiezas a vibrar desde la certeza, la realidad comienza a reflejar esa nueva vibración. Es mucho más simple de lo que crees. Este es el camino metafísico que Dios utiliza para manifestarse a través de ti. Y cuando lo recorres desde el ser, no desde el deseo, te das cuenta de que no estás creando desde el esfuerzo. Estás permitiendo que la creación ocurra a través de ti. Durante mucho tiempo pensé que la mente era solo una función del cerebro, una especie de procesador biológico atrapado en la materia. Pero no, la mente no está dentro del cuerpo, el cuerpo está dentro de la mente. Fue un giro total en mi comprensión. La mente es el puente, es el canal por el cual lo que aún no existe puede cruzar hacia lo que sí existe. Las personas repiten los mismos pensamientos cada día y esperan resultados distintos. Pero pensar no es recordar el pasado. Pensar es imaginar, es abrir rutas hacia lo que aún no se ha manifestado. Cuando me di cuenta de que mi mente podía tocar el campo cuántico, entendí que tenía en mis manos el poder de rediseñar mi realidad desde adentro. Todo comienza con una idea, pero no cualquier idea, una que tenga claridad, intención y presencia. La mente alineada con la conciencia superior no especula, crea. Porque cuando la atención está completamente en el presente, el campo responde. Y responde no al deseo, sino a la energía que proyectas con ese pensamiento. Ese nivel de atención no se alcanza por casualidad, es una práctica. Por eso medito, no para escapar, sino para entrenar a mi mente a dejar de ser un eco del pasado y convertirse en un mensajero del futuro. En esos estados profundos dejo de pensar como yo y empiezo a experimentar lo que significa ser conciencia pura, sin forma, sin límites. Si la mente no está en sintonía con lo divino, se convierte en ruido, pero cuando está limpia, dirigida, desprogramada del miedo, se transforma en un canal de manifestación. Es ahí donde comienza el verdadero proceso creativo. No en lo que haces afuera, sino en lo que sostienes adentro con intención y energía coherente. Hubo una época en la que creía que pensar en positivo era suficiente. Me repetía afirmaciones, visualizaba escenarios ideales, intentaba convencer al universo con palabras. Pero internamente no sentía nada. Y ahí estaba el problema. El campo no responde a lo que piensas, responde a lo que emanas. Y lo que emanas tiene una firma emocional. Las emociones son las que cargan de energía nuestros pensamientos. Sin emoción, un pensamiento es como una onda débil que nunca llega a destino. Pero cuando sientes profundamente, gratitud real, amor genuino, entusiasmo sin razón, esa señal se vuelve clara, poderosa, magnética. Así es como se establece la comunicación con el campo cuántico. El gran obstáculo es que la mayoría de nosotros está adicto a emociones densas, ansiedad, frustración crónica. El cuerpo se acostumbra a esas químicas y las exige todos los días. Entonces, por más que digas, quiero cambiar, sigues vibrando como antes.
Yo tuve que romper con ese patrón desde lo más profundo de mi ser. Y eso no fue cómodo. Lo que hice fue empezar a sentir emociones elevadas sin ningún motivo externo. No porque algo bueno hubiera pasado, sino porque decidí que así quería vibrar. Empecé a agradecer lo que todavía no había llegado, a amar sin objeto, a sentir plenitud en medio del vacío. Y algo extraordinario comenzó a suceder. El mundo afuera empezó a reflejar lo que sentía adentro. Este es el punto clave. El campo responde a la coherencia emocional, no a tus intenciones escritas en papel. Puedes decir que deseas abundancia, pero si vives en carencia interna, esa es la señal que estás emitiendo. Por eso, para manifestar desde el alma, tienes que convertirte primero en la versión emocional de lo que quieres vivir. Sin prueba, sin evidencia, solo vibración pura. Yo solía tener 1000 deseos a la vez. Quería todo, pero nada se concretaba. Y fue ahí cuando entendí que el universo no reacciona a la cantidad de intención, sino a su calidad. La claridad es el ingrediente olvidado. Una intención nítida, enfocada y sostenida desde la conciencia es capaz de reorganizar el campo cuántico y hacer que lo improbable se materialice. Una intención verdadera no es un deseo casual, es una dirección energética. No basta con querer algo, hay que quererlo desde un lugar limpio, sin contradicciones internas. Cuando tu mente dice una cosa y tu cuerpo siente otra, el mensaje se disuelve. Pero cuando todo tu ser está alineado con esa intención, el campo lo detecta y responde. La física cuántica lo describe. Las infinitas posibilidades existen en estado de superposición, esperando un observador consciente que les dé forma. Ese observador eres tú. Y la herramienta que usas para colapsar una de esas posibilidades es tu intención. No cualquier intención, una que esté impregnada de emoción elevada y de presencia absoluta. Yo entreno esa intención cada mañana. Antes de abrir los ojos, me conecto con la versión de mí que ya vive lo que quiero manifestar. No visualizo como quien imagina, lo hago como quien recuerda. Porque en ese nivel ya no estás pensando en algo, estás siendo ese algo. Y esa diferencia lo cambia todo. Una intención desenfocada genera resultados dispersos, pero una intención sostenida en coherencia, sin ansiedad, sin apego, se vuelve inevitable. Es ahí donde comienza la verdadera creación consciente, no desde la necesidad, sino desde la certeza vibratoria de que lo que estás eligiendo ya existe en el campo y estás listo para recibirlo. Por mucho tiempo me obsesioné con controlar la mente. Creía que si pensaba correctamente, todo lo demás se alinearía. Pero había una pieza que no encajaba, hasta que descubrí el rol del corazón. El corazón no es solo un órgano biológico, es una antena, un emisor de información energética con un campo más potente que el del cerebro. Y cuando entra en coherencia, todo cambia. Coherencia cardíaca significa que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces vibran al mismo ritmo. Es armonía biológica. Cuando logras eso, el cuerpo deja de vivir en defensa y entra en creación. Recuerdo la primera vez que lo experimenté en una meditación profunda. No sentía mi cuerpo, solo una expansión tan intensa en el pecho que me hizo llorar sin razón. No es magia. Hay estudios que muestran cómo el campo electromagnético del corazón influye en tus células y en el entorno. Pero necesitas practicar, respirar despacio, llevar la atención al corazón, activar emociones como la gratitud o la compasión y sostenerlas ahí, como una llama encendida. Al principio cuesta, pero luego se convierte en tu estado natural. Desde que practico esto cada día, dejé de buscar señales afuera. Porque cuando el corazón está en coherencia, tú sabes que estás conectado. No necesitas que el mundo confirme nada. Sientes una certeza silenciosa que te guía. Y curiosamente, es en ese estado donde las cosas empiezan a suceder sin esfuerzo. Aparecen oportunidades, personas, caminos. La mayoría nunca ha sentido su corazón de verdad. Viven encerrados en la mente, atrapados en pensamientos reciclados. Pero cuando desciendes al corazón, ahí está Dios. Y cuando te sintonizas con esa frecuencia, el universo ya no necesita ser convencido.
solo responde, porque has entrado en el idioma vibracional de la creación. Durante años creí que bastaba con cambiar mis pensamientos para transformar mi vida, pero algo seguía repitiéndose. Yo pensaba diferente, y sin embargo, actuaba igual, sentía igual, reaccionaba igual, hasta que entendí, no era mi mente la que se resistía al cambio, era mi cuerpo. Mi cuerpo se había vuelto adicto al antiguo yo. Y esa adicción no es una metáfora, es bioquímica. Cada emoción que sentimos, estrés, tristeza, rabia, genera un cóctel químico. Y el cuerpo, como buen sistema de hábitos, aprende a necesitar esas sustancias. Entonces, aunque digas, quiero vivir en paz, si tu cuerpo está acostumbrado al conflicto, lo buscará sin que te des cuenta. Ese fue mi mayor enfrentamiento, conmigo mismo. Empecé a notar los momentos en los que, sin razón aparente, sentía ansiedad o culpa, o una necesidad compulsiva de controlar. Y eso no venía del presente, venía del pasado, que mi cuerpo aún estaba reproduciendo. Porque el cuerpo recuerda. Es un archivo viviente de memorias emocionales que se activan incluso si la mente ya las quiere soltar. Para liberarme, tuve que entrenar el cuerpo a habitar estados emocionales nuevos, a sentir alegría sin estímulo externo, a sostener la gratitud como estado base, no como reacción. Meditar se volvió mi gimnasio interno. No para escapar de la realidad, sino para educar a mi cuerpo a vivir en el futuro que quería crear. Sentir ahora lo que quiero vivir después. Cuando el cuerpo deja de operar desde el pasado y comienza a alinearse con el ser futuro, la manifestación se acelera, porque ya no estás intentando cambiar, estás encarnando el cambio. Dejas de ser víctima de tus memorias y te conviertes en canal de lo divino. Y es ahí cuando la realidad empieza a reflejar ese nuevo yo, que ya no necesita demostrar nada, solo ser. Durante mucho tiempo creí que mi intuición era simplemente hacer lo que me parecía correcto en el momento. Pero no era intuición, era el ego disfrazado de sabiduría. El ego es astuto, se infiltra en los pensamientos, en las decisiones, incluso en los sueños. Y mientras esa voz siga gritando dentro de ti, es casi imposible escuchar la frecuencia de lo divino. El ego no quiere que cambies. Su tarea es mantenerte a salvo, incluso si eso significa mantenerte limitado. Es la voz que dice, eso es muy arriesgado, no estás listo. ¿Y si sale mal? No busca tu expansión, busca tu seguridad. Pero la manifestación real ocurre fuera de esa zona cómoda. Solo cuando el ego baje el volumen, la intuición verdadera puede subir. Y la intuición no se impone, no grita, no presiona. Es un susurro que solo puedes captar cuando estás presente, tranquilo, sin querer controlar el resultado. Fue en estados profundos de meditación que empecé a distinguir entre el impulso del ego y la guía del alma. Y entendí, lo divino no da respuestas, da dirección. Una dirección que solo puedes seguir si estás dispuesto a soltar el control. En muchos momentos esa dirección parecía ilógica, contraria a lo que el yo racional hubiera elegido. Pero cuando me atreví a seguirla, algo dentro de mí se acomodó. Y afuera, todo se reorganizó. Porque cuando obedeces a esa voz interna, el universo se alinea. No por casualidad, sino porque dejaste de interferir. Silenciar al ego no es eliminarlo, es ponerlo en su lugar. Es decirle, gracias por protegerme, pero ahora voy más allá de lo conocido. Y al hacer eso, permites que el verdadero creador en ti, la conciencia divina, tome el mando. Es ahí cuando la vida deja de ser una lucha y se convierte en una danza sincronizada con lo eterno. Al principio de mi camino, trataba de convencer al universo con palabras. Repetía afirmaciones, declaraba lo que quería, intentaba pensar positivo todo el día. Pero había una desconexión que no lograba ver. Mis palabras iban en una dirección y mi energía en otra. Porque el universo no escucha lo que dices, escucha lo que eres. Y eso se transmite a través de tu frecuencia emocional. Un pensamiento sin emoción es como un mensaje sin señal. No llega a ningún lado. Pero una emoción sin dirección mental también se dispersa.
La creación consciente ocurre cuando lo que piensas está alineado con lo que sientes. Y no cualquier pensamiento ni cualquier emoción, tienen que estar ambos en su versión más elevada. Inspiración con gratitud, visión con amor. Esa combinación es la llave maestra. Empecé a entrenarla todos los días. No se trata de pensar en lo que quieres desde la carencia, se trata de pensar desde la plenitud. No como quien desea algo, sino como quien ya lo vive en su interior. Cultivaba pensamientos expansivos. Todo está funcionando a mi favor. Estoy sostenido por algo más grande. Mi energía crea mi realidad. Y al mismo tiempo sentía gratitud como si todo ya estuviera aquí. Eso crea una señal energética fuerte, clara, coherente. Y es esa señal la que el campo cuántico reconoce. No responde al deseo, responde a la identidad vibratoria. Puedes decir que deseas paz, pero si vives en tensión, eso es lo que estás comunicando. Puedes declarar abundancia, pero si sientes miedo, el campo responde al miedo. Por eso la alineación es esencial. Hablar el idioma del universo no es cuestión de rituales ni técnicas externas. Es una práctica interna. Pensar desde el alma y sentir desde el futuro. Es vivir hoy como si ya fueras esa versión expandida de ti mismo. Y cuando eso ocurre, la realidad externa empieza a comportarse como una extensión natural de tu estado interior. Hubo un momento en mi camino en el que sentía que estaba haciendo todo bien. Meditaba, visualizaba, sostenía emociones elevadas, pero algo no terminaba de manifestarse. Hasta que entendí que había una energía sutil saboteando todo: el apego. Ese deseo silencioso de controlar cómo y cuándo el universo debía entregar lo que yo pedía. Y ese apego bloqueaba el flujo. Rendirse no significa resignarse. Significa confiar en un nivel tan profundo que ya no necesitas pruebas externas para sentirte seguro. Es dejar de manipular el proceso y permitir que el campo actúe desde su inteligencia perfecta. Y créeme, el campo sabe mucho más que nosotros sobre cómo hacer que las cosas sucedan. Al principio, rendirse da miedo. El ego entra en pánico. ¿Y si no funciona? ¿Y si no llega nunca? Pero cuando finalmente me solté, sin condiciones, todo empezó a moverse. No porque dejé de quererlo, sino porque dejé de forzarlo. En ese estado las sincronicidades se aceleran, los caminos se abren y la vida se convierte en una conversación silenciosa con lo divino. La clave está en vivir como si ya estuvieras ahí. No esperar a tener para sentir, sino sentir como quien ya tiene. Actuar desde la certeza, no desde la necesidad. Esa vibración es poderosa porque no depende del mundo externo. E irónicamente, cuando dejas de necesitar que algo llegue, es cuando llega. La manifestación no es un resultado, es una consecuencia natural de tu estado de conciencia. Cuando te conviertes en la versión que ya has recibido, cuando sueltas la expectativa y simplemente encarnas esa energía, el universo responde, no por magia, por coherencia, porque has dejado de ser el que busca y te has convertido en el canal a través del cual lo invisible se hace visible. Si hay una frase que redefinió por completo mi forma de vivir, es esta: ya no estás pidiendo, estás viviendo como si ya lo hubieras recibido. Grábala, escríbela, siéntela, porque cuando tu ser vibra desde esa certeza, el universo no responde, simplemente obedece.